Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de tu palabra. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a abrir las escrituras esta noche. Acompáñeme en el capítulo 26 de Sefer Matai. 26, ya estamos en la recta final de este capítulo, de este libro tan interesante de Matai. Desde el Shem Tov, estamos estudiando desde el texto hebreo. Dice, cuando hubo acabado, desde el verso 1, cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus alumnos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Kefa y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Yeshua en Bet-Ania, en casa de Shimón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los alumnos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este anuncio de las buenas nuevas, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Yehuda Iscariot, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de Hag HaMatzot vinieron los alumnos de Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré Pesaj con mis alumnos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon Pesaj. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo Adonai? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Yehuda, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus alumnos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Yeshua les dijo, todos ustedes se escandalizan de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galil. Respondiendo Kefa le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Yeshua le dijo, de cierto te digo
que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Kefa le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los alumnos dijeron lo mismo. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus alumnos: siéntense aquí, y entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Kefa y a 2 hijos de Zabdai, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Kefa: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus alumnos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Palabra del Eterno. Vamos a marcar hasta el versículo 46, nuestra primera parte. Qué interesante este capítulo 26. Vemos que, en primer lugar, los gobernantes conspiran contra el Mashiach, ¿sí?, contra Yeshua, y una mujer le unge la cabeza, ¿sí? Dice que Yehuda, en nuestra porción que acabamos de leer, lo vende. Aparecen las 30 piezas de plata, come Mashiach el Pesach, ¿sí?, y anuncia su muerte, pero también su resurrección. Y finalmente ora en Getsemaní, ¿sí?, para que posteriormente, en la continuación de nuestra lectura, veamos la traición, cómo es traicionado, ¿sí?, el Mashiach por sus alumnos, en este caso por Yehuda. Dice nuestro versículo 1: Vayike halot Yeshua ledaber et kola de barim haele, vayomer el talmidav. Atem yedatem, dice nuestro verso bet, atem yedatem ki od yomaim, 2 días más, ve a Pesach va uven adam y maser leitzalef, va a ser sacrificado. Fíjense que cuando hubo acabado, dice en esta versión, la traducción, cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras que dijo a sus alumnos, les dijo: ustedes saben que dentro de 2 días viene Pesach, uven adam y maser itzalef, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado, para ser colgado, ¿sí?, lo traducen en otras versiones. Pero qué interesante que dice dentro de 2 días, ¿sí? En las versiones griegas, que están erróneas, dice después de 2 días. La afirmación del verso 1, Pasuk Aleph, ubica esta predicción de la entrega, ¿sí?, y la ejecución del Mashiach en algún momento posterior al discurso registrado en los capítulos 24 y 25. Entonces no se sabe si esto tuvo lugar martes, miércoles por la noche, ¿sí?, no se sabe muy bien. Algunos comentaristas, pensando en que Yeshua fue entregado el jueves por la noche y que los 2 días se computaban según la costumbre de Occidente, pero eso no es cierto. Entonces esto sugiere que Yeshua habría pronunciado estas palabras el miércoles por la noche. Sin embargo, es posible que este periodo sea más corto. Por ejemplo, según la terminología que se utiliza en el Brit Hadashah, decir después de 3 días equivale a decir en el tercer día. Y posiblemente los traductores, ¿sí?, han interpretado bien el sentido después de 2 días al traducir dentro de 2 días. Le dieron ese énfasis, ese sentido. Si Yeshua fue entregado el jueves por la noche, estas palabras bien pudieron haberse pronunciado, ¿sí?, según lo que deducimos, ¿no?, el miércoles, si se toma en cuenta el sistema hebreo del cómputo inclusivo.
En el año de la ejecución de Masías, que fue el año 31, ¿sí? Así está registrado, el día 14 del mes de Nisán, cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj, ¿sí? Dicen los historiadores que cayó en viernes. Ahora, será entregado, dice acá, imaser, el verbo, ¿no? Imaser, entregar. Está en imperfecto la conjugación. Y Yahshua especifica aquí el momento cuando será tomado preso. Entonces dice nuestro versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Aquí no se sabe, Matai comenta, ¿no? Pero no se sabe si está él siguiendo estrictamente un orden cronológico, y Matai quiere decir que la reunión de los sacerdotes y los ancianos acaeció 2 días antes de Pesaj, o si está tratando el asunto en forma temática. Posiblemente no esté haciendo otra cosa sino registrando la declaración de Yahshua del verso 2, antes de referirse a la reunión de los sacerdotes y de los ancianos. Entonces, el hecho de que Mateo haya agrupado varios acontecimientos de la vida de Yahshua por temas y no por orden cronológico, por esto es algo importante que comentábamos la vez pasada, sugiere la posibilidad de que lo mismo pueda ocurrir aquí. O sea, Mateo emplea la palabra as, entonces, unas 90 veces, ¿sí? Más que el total de todos los otros escritores del Brit Hadashah, pero no siempre con el sentido de la estricta relación cronológica entre el episodio que así se introduce al que le precedió. Entonces corresponde señalar que la fiesta en casa de Shimón, registrada en el capítulo, sí, aparece en los versos 6 al 12, sin duda se realizó un Shabbat anterior, ¿sí? Quizás por la noche. Sabemos que hay algunas versiones, Juan 12, verso 1 al 2, 12, versos 12 y 13 también de Juan 12, ¿sí? Aparece la palabra cena, que suele emplearse para designar la comida de la noche en hebreo, como ocurre también en Juan 13:2, inclusive en Lucas 14:12. Entonces, cronológicamente, habría correspondido registrarlo antes del relato de Mateo 21, y la reunión de sacerdotes y ancianos que se menciona aquí parece haber ocurrido ese mismo sábado de noche. Y Judas salió, ¿sí?, de la fiesta de casa de Shimón con su decisión de traicionar a su maestro. Por lo tanto, es muy probable que los hechos registrados en los versos 3 hasta el 15 ocurrieron el sábado anterior por la noche, pero Matai los consigna aquí por causa de su importante relación con el relato que posteriormente vamos a leer, que es la entrega de Yahshua. Principales sacerdotes, escribas, dice acá el texto hebreo, sin duda todos los que se mencionan aquí eran miembros del Sanedrín, el gran Sanedrín, el Consejo Nacional de Judíos de aquel entonces. Pocas semanas antes, poco después de la resurrección de Lázaro, el Consejo había decidido matar a Yahshua en la primera oportunidad favorable. Entonces, en este momento, el sentimiento popular en favor de Yahshua hacía que esto fuera aún más urgente. Y con referencia al significado de esta frase principales, Rishonim, Kohanim Rishonim, los principales sacerdotes, Mateo lo traduce, ¿no?, desde el capítulo 2:4 también, en vista de que en ese momento vivían varios que habían sido designados con el título de sumo sacerdote, y es posible que fueran ellos los llamados principales sacerdotes, entre comillas, pero era gente en realidad acomodada. Los escribas también, aquí se menciona, y se reunieron en el patio. El patio de un príncipe o su corte era el lugar donde celebraba audiencias. Por lo tanto, es también correcta la traducción, el palacio, ¿sí?, como aparece en otras versiones. Quizás fue este el mismo lugar donde Yahshua más tarde compareció ante Anás y Caifás,
¿sí? Probablemente junto al templo, quizás dentro de la zona del templo, pero lo que sí es cierto es que ahí se celebraban estas audiencias. Dice nuestro verso 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Verso 5, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Tuvieron consejo, es decir, la primera consulta sería acerca de Yeshua y se había realizado 2 años antes, Juan 5:16. Otra reunión también con ese mismo propósito había ocurrido más recientemente, enseguida después de la resurrección de Lázaro, Juan 11, versos 47 al 53, para que lo apunte. Y al parecer la consulta de Mateo 26:4 que estamos estudiando, sí, había acaecido, decíamos, el sábado de noche antes de la ejecución. Y otra siguió el martes por la mañana. ¿Por qué dice con engaño? Porque en realidad era el propósito. La popularidad que ya estuvimos hablando, la popularidad ganada por Yeshua después de la resurrección de Lázaro, llenaba de temor de un modo especial a los dirigentes judíos de aquel entonces. Los acontecimientos de los primeros días de la semana de la ejecución solo sirvieron para intensificar el sentir del pueblo de que en Yeshua la nación había encontrado al líder de quien los profetas habían hablado. Entonces ellos, genuinamente perplejos, exclamaron, los fariseos, ¿no? Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Juan 12, verso 19, la crisis era inminente y a menos que pudieran deshacerse de él, la caída de ellos parecía muy segura. Entonces creyeron que debían actuar con rapidez y en secreto, y además, si había un levantamiento popular para apoyar a Yeshua como Mesías y Rey, con toda seguridad ese opresivo poderío romano de aquel entonces se haría sentir más duramente sobre la nación. Por otra parte, si prendían a Yeshua abiertamente, podría iniciarse una revuelta popular en su favor. Entonces ellos hipócritamente hicieron todo, sí, por detrás, todo a escondidas, y dijeron no durante la fiesta. ¿Sí? Sentimiento popular, decíamos, entre las multitudes reunidas en Jerusalén, porque tiempos de fiesta Jerusalén estaba llenísimo de gente para celebrar Pesaj, un acontecimiento que señala la primera liberación. Para aquellos que no conocen qué es Pesaj, ¿sí? Es el acontecimiento de la primera liberación de Israel, del pueblo hebreo como nación, y se inclinaba decididamente por la proclamación de Yeshua como Melech HaMashiach, como Rey y Mesías. Los dirigentes suponían que no podrían tocar a Yeshua hasta que esas multitudes hubieran abandonado la ciudad, o sea, que se vayan. Pero recuerden que la fiesta de los panes y levadura dura 8 días, ¿sí? Bueno, 7 días, contando Pesaj, son 8 días. Entonces, no fácilmente toda esa gente se iba a ir de Jerusalén. Y es importante que cuando vemos acá, ¿no?, las deliberaciones habían llegado hasta este punto, Judas apareció para hacerles una propuesta que parece haber cambiado los planes de ellos. Versículos 14 y 15 lo podemos ver. Aparentemente Mateo inserta aquí el relato de la fiesta en casa de Shimón que ocurrió en Betania, ¿verdad? Mientras los sacerdotes y fariseos estaban reunidos en el palacio de Caifás, que estaba, ¿en dónde? En Jerusalén. 2 relatos que él está mezclando, a fin de explicar el cambio de los planes, ¿sí? Después de ser reprendido en esta fiesta, Judas fue directamente al palacio y allí hizo los arreglos para entregar a Yeshua, ¿sí? Ahora, ¿por qué dijeron el alboroto? Bueno, puede suponerse que esta consulta ocurrió, decíamos, el sábado de noche anterior a la ejecución, y al día siguiente ocurrió la gran demostración popular que aclamó a Yeshua como Rey Mesías cuando él entró triunfalmente en Jerusalén. Entonces, sin duda,
sin duda, cuando los sacerdotes fueron al Monte de los Olivos para encontrarse con Yeshua, creyeron que aquello que más temían estaba a punto de suceder. Sin embargo, dice el versículo 6, estando Yeshua en Betania, el cambio que decíamos, ¿no? En casa de Shimón, aquí dice el curtidor, en el versículo 6, lo pueden verificar, ¿sí? Otras traducciones le pusieron el Metzorá, el leproso, pero obviamente hay diferencias, inclusive en los comentarios también. Bet-Ania, casa del pobre sería la traducción, ¿sí? Por lo general, los comentaristas no aceptan que la fiesta de Lucas 7:36 al 50 debe identificarse con la que registra acá Mattai y la sitúan, ¿sí?, en aquel servicio realizado en Galilea más de 1 año y medio antes. Shimón, un fariseo a quien Yeshua había sanado de aquella temible lepra, como lo registran muchos comentaristas citando Lucas 7, versículos 36 al 40, se consideraba un talmid, un alumno, un discípulo. Se había unido abiertamente con los seguidores de Yeshua, pero no estaba completamente convencido si el maestro era el Mesías. ¿Sí? La fiesta fue ofrecida en honor de Yeshua y Lázaro estaba también allí como invitado de honor. Marta servía y Miriam Magdala, a quien Shimón había inducido a pecar y a quien Yeshua había librado de la posesión demoníaca, también estaba allí presente. Claro, esto no quiere decir que hubiera estado leproso en ese momento. Es un adjetivo que utiliza Mattai, pero no es que literalmente estaba en ese momento leproso, porque de haber sido así, habría estado aislado de la sociedad. Algún tiempo antes, Yeshua lo había sanado de lepra y Shimón ofreció ahora la fiesta como expresión de aprecio por lo que Yeshua había hecho. Y dice el verso 7, vino a él una mujer, no se identifica, dice una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. ¿Sí? La mujer era Miriam, la hermana de Marta y Lázaro. Anótenlo, Juan 12, versos 1 al 3, ¿sí? Porque acá no dice quién, pero se entiende que era Miriam, la hermana de Marta y Lázaro. Un vaso de alabastro, ¿sí? El vaso debió quebrarse para que su contenido pudiera ser vertido. Y otras versiones lo ponen como ungüento, pero en realidad se está refiriendo a un perfume muy costoso. De hecho, Marcos dice que era perfume de nardo puro, ¿sí? Carísimo. Lo derramó sobre la cabeza de él. Mateo y Marcos dicen que Miriam ungió la cabeza de Yeshua, mientras que Lucas y Juan dicen que le ungió los pies, ¿sí? A primera vista podría parecer que hay una discrepancia, sin embargo, no hay razón para dudar que le hubiera ungido la cabeza y los pies, como dice el Salmo 133, ¿no? 133:2. Él estaba sentado, ¿sí? Estando reclinado fue que sucedió. Y dice el verso 8, al ver esto los alumnos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, dice. Claro, según Juan 12, versos 4 al 5, la protesta comenzó por Judas. Aparentemente los otros se le unieron en la crítica, la cual sin duda se propagó en voz baja en torno de la mesa. Les dijo este desperdicio. O sea, Judas estaba resentido porque ese perfume no se había vendido y el dinero no se había depositado en la tesorería de los discípulos, donde podría haberse apoderado de él, porque era un ladrón. ¿Sí? Él era un ladrón, dice Juan 12, verso 6. Entonces, un ladrón y además materialista, él estaba viendo todo con ese propósito. Vendido a gran precio, por eso dice el verso 9, o sea, el valor estimado era de más de 300 denarios, ¿sí? Que debería señalarse
al salario correspondiente al trabajo de un día era un denario. O sea que 300 denarios equivaldría al ingreso de un año de un jornalero. Imagínense, lo que ganaba un jornalero en un año valía ese perfume. Los pobres, dice también, claro, Judas, el que estaba hablando, según el verso 8, bien sabía que según la halajá judía, socorrer a los pobres era una clara responsabilidad de quienes disponían de más recursos, ¿sí? Y esa halajá se desprendió posteriormente de Deuteronomio 5, versículos 7 al 11, y que se consideraba un mérito ayudar a los necesitados. Entonces dice el versículo 10, entendiéndolo, Yahshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Sí? O sea, él se dio cuenta, dice en el hebreo, dándose cuenta, siempre tendrán pobres. O sea, Yahshua no pone en duda nuestro deber para con los más necesitados, sencillamente afirma que hay obligaciones mayores que ese deber. ¿Sí? A mí no siempre me tendréis. Ni aún los más allegados de Yahshua comprendían lo que transcurriría, mejor dicho, en la semana siguiente. Solo Miriam parecía vislumbrar, aunque débilmente, ¿no?, lo que traería el futuro. Pero frente a la crisis que se avecinaba, Yahshua apreció muchísimo el sincero deseo de ella de hacer lo que podía. ¿Sí? Verso 12 le dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este anuncio de las buenas nuevas, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Miriam había tenido el plan de emplear el perfume para la preparación del cuerpo de Yahshua para su sepultura, pero evidentemente el Ruach HaElohim, el Espíritu del Eterno, le impresionó que debía emplearlo en esta ocasión y que no debía esperar. ¿Y por qué dice el anuncio? Claramente se refiere a las buenas nuevas del reino de Elohim, predicado en todas partes, como dice Mateo 24:14. Quienes afirman que Yahshua nunca se propuso fundar un movimiento, harían bien en considerar esta declaración. Para memoria de ella, dice. O sea, este acto de entrega, de devoción de Miriam, reflejaba el mismo espíritu que había movido a Yahshua a descender a este mundo perdido y tenebroso, como dice la Escritura, ¿no? Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Yehuda Iscariot, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 3 versículos oscuros, 3 versículos turbios, ¿verdad? Fue a los principales sacerdotes, se tomó el trabajo de ir, porque ya estaba totalmente decidido a entregarlo. Entonces, con referencia a la relación del hecho de que ya se describieron, ¿verdad?, en los versículos anteriores, aquel sermón predicado en la sinagoga de Capernaum aproximadamente un año antes, en Juan 6:22, ¿sí?, al 65 lo pueden encontrar, había sido el punto decisivo en la trayectoria de Judas. Aunque exteriormente había permanecido con los 12, pero era un hipócrita. Su corazón se había apartado de Yahshua hacía rato, y la alabanza de Yahshua ante la acción de Miriam en la fiesta de Shimón, que condenaba indirectamente la actitud de Judas, impulsó a este a actuar. La gente que es mala, ¿sí?, o la gente que es egoísta o que tiene todos este tipo de problemas, porque son problemas, cuando se la confronta se pone peor, no busca una solución, porque está en tinieblas. Entonces es muy común cuando la gente se ofende, en lugar de aceptar, ¿sí?, una corrección o una enseñanza, una luz, la gente se pone a la defensiva. Y en realidad esto lo impulsó más a actuar peor. ¿Sí?
¿Qué me queréis dar?, dice el verso 15. Ofreció entregar a su maestro. Su pensamiento primordial era el de sacar provecho personal, desde luego. En verdad, el sacar ventajas personales había llegado a ser el motivo dominante de toda su vida. Yo os lo entregaré, yo se los traigo. El ofrecimiento de Judas resolvió el dilema de aquellos dirigentes del Sanedrín de Jerusalén. Deseaban silenciar a Yeshua, pero estaban paralizados por temor del pueblo. Su problema era encontrar el modo de prender a Yeshua sin provocar una revuelta popular, decíamos hace un rato, en favor de Yeshua. ¿Qué mejor idea que uno de ellos, uno de sus 12, lo entregue? ¿Sí? Nadie se va a dar cuenta. Y mucho más si lo hacemos en secreto. Las monedas de plata, las piezas de plata, se supone, aquí equivale al ciclo, ¿sí?, que en el hebreo aparece como shekel, el shekel. Obviamente no es el shekel de hoy en día, el valor, ¿no? Sí es el mismo shekel que se maneja en Israel, pero antiguamente tenía otro valor. ¿Sí? Esta moneda de plata equivalía al tetradrajma de Tiro, ¿sí?, así dicen los historiadores, y pesaba unos 14,3 gramos, correspondía con el salario que se le daba a un jornalero por 4 días de trabajo. ¿Sí? Cada moneda. O sea que el precio tradicional de un esclavo era de 30 shekalim, o sea, 30 ciclos de plata, dice la Torá en Shemot 21:32. También podemos comparar esto con la predicción, la profecía de Zacarías 11:12. Entonces dice, buscaba oportunidad para entregarle. En el hebreo dice tiempo favorable, es decir, un momento apropiado para las exigencias de los gobernantes de la nación. Judas proporcionó el eslabón que faltaba en el complot de los sacerdotes contra Yeshua. Con su ayuda podrían convenientemente prender a Yeshua a espaldas del pueblo, como decíamos, y no es de extrañar que los sacerdotes y los ancianos se alegraron muchísimo de esta noticia. Por eso es que no tuvieron ningún pero. Marcos 14:11. Ahora dice el versículo 17, el primer día de la fiesta de Hag HaMatzot, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? Primer día, ¿sí? Marcos observa además que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era el día cuando sacrificaban al cordero de Pesaj. Marcos 14:12. Lucas dice que era el día en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pesaj, 22:7 de Lucas. Entonces es algo de extrañar la designación del primer día de la fiesta de los panes sin levadura como día en que debía sacrificarse al cordero. Normalmente el 14 del mes de Nisan es designado como el día cuando se sacrifica el cordero de Pesaj y el 15 de Nisan como el primer día de panes sin levadura. ¿Sí? Levítico 23:56. Nos estamos basando en el calendario en la Torá. Debido a la estrecha relación entre Pesaj y panes sin levadura, que están totalmente unidas, a veces se intercambiaban los dos términos y toda la fiesta era llamada por cualquiera de los dos nombres. ¿Sí? De hecho lo menciona Talmud Pesajim 5a y también el libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, ¿sí?, que siempre lo estamos citando, ese libro también lo comenta de esta manera. Entonces el hecho, por eso es que van a encontrar también en los calendarios elaborados por el pueblo judío que Pesaj dura 8 días, porque ellos le llaman Pesaj a panes sin levadura, pero sabemos que panes sin levadura es la segunda fiesta, ¿sí? Entonces aparece con el nombre de Pesaj. En realidad Pesaj es el primer día. Vinieron los alumnos. El jefe de familia tenía la responsabilidad de hacer los arreglos para la celebración de Pesaj, así como tenía a su cargo todas las otras funciones espirituales de la familia. Entonces, en cierto sentido, era el sacerdote de la familia, y siendo espiritualmente miembro de la familia de Yeshua, era natural que los discípulos se dirigieran a él para pedirle instrucciones en cuanto a los preparativos para Pesaj.
Entonces, al parecer, se acercaron a Yahshua en la mañana, ¿sí?, del 13 de Nisan y celebraron juntos Pesaj luego. ¿Dónde quieres? Bueno, parecería que ni aún los discípulos más allegados a Yahshua estaban enterados, por lo menos en cuanto a los detalles, de los planes que Yahshua tenía para la celebración de Pesaj. Por lo tanto, es posible que tampoco Judas los conociera. Desde su primer encuentro con los miembros del Sanedrín, decíamos el sábado anterior, por la noche, y especialmente desde el segundo encuentro con ellos, lo cual probablemente acaeció el martes por la noche. Se cree que fue ese día, fue entre semana. Judas había estado buscando una oportunidad propicia para entregar al Mashiach. ¿Sí? Ahora dice el verso 18, ¿qué dijo? Id a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré Pesaj con mis discípulos. ¿Sí? Id a la ciudad. Es evidente que Yahshua pasó la noche del miércoles fuera de Jerusalén y desde el viernes hasta el martes había pasado la noche en Betania, probablemente en casa de Lázaro. Ahora, Yahshua pasó la noche del martes en el Monte de los Olivos, no se dice dónde pasó el día miércoles ni la noche del mismo día, ¿sí? Quizá Judas fue por segunda vez a los dirigentes judíos el martes, completó los arreglos para traicionar a su maestro y acordó hacerlo en uno de los lugares donde Yahshua se retiraba. Entonces, es importante ver este paso a paso de cómo fueron sucediendo las cosas. Dice cierto hombre, ¿sí? Es como decir hoy en día un fulano, ¿sí? Cierto hombre, un término empleado por quien habla para designar a una persona a quien no quiere decir o no puede nombrar, ¿sí? Y de la ciudad a casa de fulano. Una versión también dice así, según Marcos 14, 13 y 14 y Lucas 22, versos 10 y 11. Entonces los discípulos debían encontrarse con uno que llevaba un cántaro, según Matai, y Yahshua los envió a casa de fulano. Por lo que dice Hechos 12:12, la tradición afirma que el padre de Juan Marcos era el dueño de la casa en cuyo aposento alto estuvo por un tiempo el domicilio de los 12 y el centro de actividades de la congregación de Jerusalén. El maestro dice, ¿sí? Yahshua está hablando. El maestro dice, o sea, estas palabras sugieren que el dueño de la casa conocía a Yahshua, obviamente simpatizaba con él, y quizá, al igual que Shimón de Bet Ania, Nicodemo también, y Yosef de Arimatea, el dueño de casa ya era un discípulo de Yahshua. Profecía, mi tiempo. Antes de este momento, Yahshua había afirmado que su hora no había llegado todavía. ¿Sí? Con estas palabras Yahshua quería decir que no había llegado aún el momento de concluir su servicio y de morir. Ahora, ya en el día, cuando había de ser entregado, con palabras plenas de significado dijo, su tiempo estaba cerca. Más tarde esa misma noche afirmó, la hora ha llegado. Juan 17:1. ¿Sí? Entonces por eso estamos citando esta porción del verso 18. En tu casa celebraré Pesaj con mis alumnos. En tiempo de Yahshua, Pesaj se celebraba dentro de la ciudad de Jerusalén y todas las casas tenían que estar disponibles para que aquellos peregrinos, los que venían, los meraglim, pudieran celebrar allí Pesaj. Por un tiempo, en obediencia a las instrucciones dadas, se instituyó Pesaj. Los que participaban de la comida de Pesaj debían permanecer hasta la mañana en la casa donde habían comido el cordero. Pero con el tiempo, el creciente número de peregrinos que asistían a Pesaj hizo que después de la comida de Pesaj fuera necesario conceder permiso para que los comensales se retiraran a lugares de alojamiento dentro de una zona limitada y cuidadosamente definida
en todo lo que es las proximidades de Jerusalén. ¿Sí? Se fue modificando debido a las necesidades. Entonces prepararon Pesaj, dice nuestro verso 19, ¿sí? Como les mandó Yahshua. Es probable que el prepararse para Pesaj, los alumnos hubieran seguido el ritual acostumbrado, el seder, de revisar cuidadosamente la habitación para asegurarse que no hubiera ni una partícula de hametz, de levadura. ¿Sí? También sería necesario preparar la mesa, los reclinatorios o los cojines y los utensilios para servir toda la comida. Aunque el relato bíblico no dice nada específico en cuanto a que hubieran comido un cordero en esa última cena de que participó Yahshua, ¿no?, con sus alumnos, difícilmente podrían haber celebrado la cena de Pesaj sin ese cordero. Les dejo Marcos 14, 12, 16 al 18 y Lucas 22, versículos 7 y 8 y 13 al 15. Entonces también prepararon panes sin levadura, matzot, maror, que son las hierbas amargas, el vino, sobre todo, ¿no?, presente en esa fiesta. Sin duda estos preparativos ocuparon buena parte del día y es probable que Juan y Pedro hubieran vuelto ya hacia el atardecer. Por eso dice el verso 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Llegó la noche, ¿sí? Esto ocurrió, dicen los historiadores, el jueves 14 de Nisan, en la noche, ¿sí? Y mientras comían, dice: uno me va a entregar. Uno, además, hay muchos relatos, ¿no?, comparando los evangelios sinópticos. Por ejemplo, los relatos de Mattai y Marcos invierten el orden de la cena de Pesaj y la identificación del traidor. Por ejemplo, el relato de Lucas es el que más se acerca al orden cronológico, porque Judas, antes de abandonar el aposento alto, ¿sí?, participó tanto del pan como del vino, con los cuales Yahshua instituyó la cena. Según Pesajim 10, que es el tratado en el Talmud, el ritual de la cena de Pesaj era el siguiente. 1, estoy hablando del siglo I, el jefe de la familia o del grupo que celebraba la cena mezclaba la primera copa de vino y la servía a los otros pronunciando la verajá sobre el día y sobre el vino. 2, entonces se ponía a la mesa. Los alimentos que se servían en la cena de Pesaj eran el cordero, hierbas amargas, panes sin levadura, lechuga, una salsa llamada jaroset, hecha de almendras, dátiles, higos, pasas, también especias y vinagre. Y 3, dice, se servía la segunda copa de vino y el jefe de familia explicaba el significado de Pesaj. 4, se cantaba la primera parte del Alel de Pesaj, que son los Salmos 113 y 114. 5, al servirse una tercera copa de vino, el jefe de familia pronunciaba la verajá sobre la comida. 6, se servía una cuarta copa de vino y se entonaba la segunda parte del Alel, que incluye los Salmos 115 al 118. Esto es según el Talmud, estas 4 copas, ¿sí? Según la práctica hebrea son 2. Pero bueno, usted sabe que el judaísmo se conforma a partir del Talmud y sus leyes, ¿verdad? Pero en la Biblia nunca habla de 4 copas, habla de 2 copas solamente, ¿sí? Entonces, esto que yo les acabo de leer está en Pesajim 10, Pesajim 10, que es uno de los tratados del Talmud. Le dijo uno de ustedes, según lo consignan los evangelios, esta fue la primera vez que Yahshua anunció claramente que uno de los 12 lo había de entregar. Todos se sorprendieron, pero nadie sospechó que sería Judas, ¿verdad?, quien comenzó a comprender que Yahshua leía su oculto secreto como si fuera un libro abierto. De acuerdo con las 5 declaraciones de Yahshua en las cuales reveló quién sería el traidor, fueron pronunciadas en el siguiente orden. Tenemos el número 1, ¿sí?, las palabras
no estáis limpios todos, de Juan 13:11, fueron dichas durante el lavamiento de los pies. Como número 2 tenemos la afirmación, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esa está en Juan 13:18, que fue pronunciada cuando los discípulos volvieron a ocupar sus lugares en la mesa. Luego tenemos número 3, el anuncio de Mateo 26:21, uno de ustedes me va a entregar. Siguió momentos después, 4, la declaración, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Verso 23. Y fue hecha algún momento de la última cena. 5, la afirmación última, tú lo has dicho. Verso 25, que fue pronunciada al final de la cena de Pesaj e impulsó también a Judas a retirarse inmediatamente del aposento. ¿Sí? La pregunta, ¿soy yo Adonai? ¿Sí? Dice, entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo Adonai? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le hubiera sido no haber nacido nunca. Miren lo que dice Yahshua, estas palabras tan tremendas. ¿Soy yo? ¿Sí? Esto está interesante porque la forma de la pregunta en hebreo indica que se espera una respuesta negativa. Es como si se dijera, yo no soy, ¿verdad que no? Así sería en hebreo. O sea, Judas sin duda empleó esta forma de preguntar para confundir a sus compañeros. Y dijo, el que mete, ahí está el libro abierto que decíamos, ¿no? Habló frente a frente. Y el que moja el plato del jaroset, ¿sí? Que se comía con las hierbas amargas y el pan sin levadura, el matzá, ese será. Claro, en tiempos antiguos el violar los derechos de la hospitalidad hacía que una persona fuera considerada como sumamente indigna. En algunos países de Oriente, todavía hoy en día en Oriente Medio, el que no quiere ser amigo de alguien o quiere aprovecharse de alguno, evita comer junto a él. ¿Sí? Por eso dice, ay, o sea, el hecho de que la inspiración hubiera predicho la traición de Judas, de ningún modo lo disculpa de su responsabilidad personal en este asunto. El Eterno no lo había predestinado para que entregase a su maestro. La decisión de Judas fue una elección deliberada. Verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Sí? Soy yo, otra vez. Su silencio había hecho que los demás se fijaran en él. Tú lo has dicho. Esta afirmación era una forma indirecta, quizá un tanto ambigua, de decir que sí. ¿Sí? Los otros alumnos, con la posible excepción de Juan 13:25 al 27, no habían captado el significado de la última afirmación que dirigió Yahshua a Judas. Pero el traidor comprendió plenamente que Yahshua había discernido su secreto y al punto se retiró para realizar su tercer arreglo, por así decirlo, con los dirigentes judíos. ¿Sí? Mientras comían, tomó Yahshua el pan, bendijo, lo partió, dio a sus alumnos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mientras comían, ¿sí? Tomó el pan sin levadura, dio la verajá es el amotzi, ¿sí? Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, amotzi lehen min haaretz. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Eso fue lo que dijo Yahshua, ¿sí? En esa oportunidad. Es importante ver también, analizar cada punto, porque todo tiene una conexión con la profecía del Mesías. Tomad, comed, así como el cuerpo se sustenta con el pan literal,
así también el alma debe nutrirse de las verdades que pronunció Mashiach. Bendito sea su nombre. Esto es mi cuerpo, dijo. Claro, algunos han interpretado en forma literal esta declaración figurada, que para nada es literal, olvidando evidentemente que muchas veces habló en forma figurada de sí mismo. Por ejemplo, Yahshua dijo: yo soy la puerta, en Juan 10:7. En Juan 14:6, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Pero todos concuerdan que no por ello se transformaba en una puerta o en un camino. Por lo que leemos en Lucas 22:20, resulta evidente que Yahshua muchas veces hablaba en forma figurada del pan cuando dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Siguiendo un criterio estrictamente literal. Si el pan se convirtió realmente en el cuerpo de Yahshua, por el mismo proceso, la copa debía haberse convertido en el nuevo pacto. Entonces, la forma verbal en la frase "esto es mi cuerpo" se emplea en un sentido que representa simbólicamente, como ocurre en Marcos 4, versos 15 al 18, Lucas 12:1 y Gálatas 4:24, que hay. Son ejemplos que estoy dando de forma figurada, ¿verdad? Tomando la copa, verso 27, habiendo dado la verajá, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Esta era la copa empleada en la celebración del servicio de Pesaj. Esa copa contenía el jugo puro de uva, el vino, sin rastro de algún tipo de fermentación prohibida, quizá diluido con agua, conforme a la costumbre de aquel tiempo, que muchos comentaristas también dicen. Se desconoce el método empleado en la antigüedad para conservar sin fermentar el jugo de uva desde la vendimia hasta Pesaj. Unos 6 meses más tarde, sin embargo, por ejemplo, Columela, el siglo I, Plinio el Viejo, también de Italia, también del siglo I, describieron en sus libros métodos empleados para conservar sin fermentar el jugo de uva hasta por el espacio de 1 año. ¿Sí? Ellos afirman que el jugo de uva hervido por un buen tiempo se pone espeso y que esa semigelatina puede conservarse hasta después licuarla nuevamente. ¿Sí? También puede hacerse jugo de uva con las pasas de uva. Entonces dijo la verajá, acá dice habiendo dado gracias, en realidad de una verajá, la verajá Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, boré pri agefem. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Esto es mi sangre. Así como el pan representa el cuerpo de Yahshua, así también el vino representa su sangre. La sangre del pacto. La sangre que Yahshua derramó en el Calvario, en el Gólgota, ratificó o dio validez al nuevo pacto, así como la sangre de los becerros había servido para ratificar el antiguo pacto, en Éxodo 24, versículos 5 al 8, Hebreos 9, versos 15 al 23 y Gálatas 3:15, también se los dejo para que puedan buscarlo. De no haberse producido esta muerte de Mashiach, el plan de salvación nunca hubiera sido una realidad hecha. Aún los que se salvaron en tiempos del antiguo pacto fueron redimidos en virtud del sacrificio venidero, como dice Hebreos 9:15. Fueron salvos porque se anticiparon con fe a la muerte de Yahshua, como hoy se encuentra la salvación mirando retrospectivamente hacia ese mismo acontecimiento. La naturaleza del nuevo pacto se describe con más detalles, ¿sí? Más adelante pueden buscar Hebreos 8, versos 8 al 11. Dice: por muchos es derramada. ¿Sí? La naturaleza de la muerte expiatoria del Mashiach, bendito sea su nombre, se afirma claramente, ¿sí? En Isaías 53, versículos 4 al 6, verso 8, versos 10 al 12, lo pueden buscar tranquilamente. Lucas dice: por vosotros se derrama. ¿Para qué? Para liberación, y eso significa
Pesaj. Pesaj es la fiesta de la liberación, ¿sí? Muchos lo traducen como perdón, como despedir, como perdonar, como despachar también. Y en realidad, nuestro pueblo de Israel fue perdonado por el Eterno y salieron de la esclavitud, pero a través de Yeshua también todos fuimos perdonados y salimos de esa esclavitud del pecado. Entonces esta palabra se emplea en los papiros para referirse a la liberación de los cautivos y a la remisión de deudas o de un castigo merecido. Entonces el sentido del perdón es lo que aquí está marcando Yeshua. ¿Sí? Versículo 29 dice: y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Las palabras desde ahora insinúan que en esa ocasión Yeshua bebió de la copa, así como los discípulos habían de beber de la copa en memoria de Yeshua hasta que Él viniera, ¿verdad? Primera de Corintios 11, 25 al 26. Entonces Yeshua se abstendría de beber hasta que de nuevo la bebiera en el reino de Elohim. ¿Sí? Por eso dice hasta aquel día, Bayomau. Posiblemente Yeshua aludió aquí a la cena de las bodas del Cordero de Apocalipsis 19:9. ¿Sí? Según lo que podemos entender. Así como la última cena estaba íntimamente relacionada con el gran acontecimiento que hizo posible el plan de salvación, ¿sí? Así también la cena de las bodas del Cordero a futuro será en celebración del triunfo de ese plan, ¿sí? No se refiere aquí a un vino nuevo, porque él dijo nuevo, pero no se refiere a un vino nuevo en contraste con un vino añejo y fermentado, sino al hecho de que en el reino de Elohim, Yahweh, todo será nuevo. Apocalipsis 21, versículo 5. ¿Sí? Por eso dijo el reino de mi Padre. El beber de la copa había de anunciar la muerte de Yeshua hasta que Él volviera, como dice 1 Corintios 11, 26. Entonces, es importante marcar punto por punto lo que está hablando y anunciando Yeshua. La copa es una promesa de Elohim de que el reino finalmente se convertirá en una realidad. Y de nuestra parte es una evidencia de fe, ¿sí? En la promesa que esto va a ocurrir. Entonces, el celebrar Pesaj cada año en la noche del Seder, que ya estuvimos explicando, une la primera venida con la segunda. Para los que creemos en Yeshua es algo impresionante. El servicio, ¿sí?, que hacemos y ofrecemos al Creador en esa noche es algo muy solemne, es algo hermoso que, bueno, muchas personas todavía no lo han experimentado y le invito a que se preparen espiritualmente para que puedan celebrarlo con el favor del Eterno. Vamos a marcar hasta ahí, tenemos versículo 29, ¿sí? Pueden marcarlo. Y vamos a empezar con la otra parte, versículo 30. Se anuncia la negación de Kefa. Fíjese, dice el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, el Alel que decimos, salieron al monte de los olivos. Hubieron cantado el himno, decíamos el Salmo 115 hasta el 118, una tradición de cantarlo al final de la cena de Pesaj, ¿sí? Entonces, fueron al monte de los olivos, así llamado por los olivos que se cultivaban en sus laderas. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, y en la Guerra de los Judíos también lo menciona, emplea el mismo nombre. El monte de los olivos es el nombre que suele, utilizarse para designar la parte occidental de un cerro que está directamente al este de Jerusalén, cruzando el valle del Cedrón. La cumbre norte del Monte de los Olivos alcanza una elevación de unos 830 metros, o sea, como unos 90
metros por encima del nivel de la zona del templo en la ciudad. Entonces se piensa que antes de que Tito destruyera todos los árboles en las cercanías de Jerusalén, el Monte de los Olivos estaba cubierto de olivares, algo hermoso, ¿verdad? Higueras, mirtos y muchos otros árboles en aquel entonces. Betania, ubicada a unos 3,5 kilómetros al este de la ciudad, se hallaba en la ladera sudeste de ese monte. Entonces dice el verso 31, y Yahshua les dijo: todos ustedes os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, citó Zacarías 13:7, ¿verdad? Pero Yahshua dice: ustedes se van a escandalizar. Y acá habla de la negación de Kefa, ¿sí? Pronunció estas palabras de advertencia y de amonestación mientras él y los discípulos comenzaban a descender de la ciudad del Valle del Cedrón en camino al Monte de los Olivos. Sin embargo, la advertencia, por ejemplo, en Juan 13, 36 al 38, ahí está registrada que fue dada en el aposento alto. Esta noche, dice Yahshua, es probable que esto ocurriera 1 hora o más, ¿no?, antes de la medianoche, durante las primeras horas del día 14 de Nisan. Está escrito, dijo Yahshua en Zacarías 13:7, las ovejas serán dispersas. Y aplica esta profecía a la huida de los discípulos cuando él fue arrestado quizá 1 hora más tarde. Verso 32, esto está interesantísimo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, dice. O sea, frente a la traición, la condenación y la muerte, Yahshua habla con una confiada seguridad de su resurrección. Esta cita bien específica que Yahshua concertó con los alumnos para encontrarse con ellos de nuevo en Galilea, podría haberles servido como un motivo de ánimo durante las horas amargas, ¿sí?, que estaban por delante. Pero pareciera que los alumnos la olvidaron muy rápido. Dice el verso 33, respondiendo Kefa, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En muchas ocasiones Kefa habló en nombre de los otros discípulos. Sin embargo, aquí parece haber hablado por su propia cuenta, sintiéndose superior a sus compañeros. Las anteriores palabras de Yahshua, por lo visto, no habían hecho nada en él. Su respuesta impulsiva, característicamente suya, ¿verdad?, porque él era muy impulsivo, no había sido bien pensada. Y dice el verso 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Igual que en el verso 31, esta noche, la advertencia otra vez, ¿sí?, tanto el anuncio como su cumplimiento están en los 4 evangelios. Antes que el gallo cante, Marcos dice, antes que el gallo haya cantado 2 veces, en Marcos 14:30. ¿Sí? El cantar del gallo era una forma común de referirse al amanecer. Por ejemplo, en la Mishnah, Tamid 1:2, explica que el que deseaba quitar las cenizas del altar se levantaba temprano y se bañaba antes de que llegara el supervisor. ¿A qué hora llegaba el supervisor? No siempre venía a la misma hora. Algunas veces venía al cantar del gallo, algunas veces un poco antes o un poco después, dice la Mishnah. Con referencia a la relación entre este canto y las vigilias de la noche, tenemos que entender que era la madrugada. Versículo 35 dice: aunque me sea necesario morir. Fíjese que sin duda Pedro tenía las mejores intenciones, pero no sabía de lo que estaba hablando. Es decir, que estaba hablando sin pensar. ¿Sí? Es lo mismo, podemos comparar con la noble profesión de lealtad hecha por, ¿se acuerdan de Ruth? Cuando le
le dijo a Naomi en Ruth 1, 16 y 17, y su admirable fidelidad de cumplirla. Dijeron lo mismo los demás. Cuán poco sabían los alumnos de las circunstancias que pronto rodearían y los llevaría a abandonar a Yeshua y a salvar su propia vida. Dice el verso 36, entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus alumnos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿Sí? Getsemaní significa, es una palabra aramea, significa prensa de aceite. ¿Sí? Yeshua con frecuencia había venido a este lugar para orar, meditar, para descansar. Y allí también había pasado muchas noches. Entonces es probable que Yeshua hubiera pasado aquí las noches del martes y del miércoles antes de la ejecución. Entonces no se conoce con precisión la ubicación del huerto en tiempos bíblicos, pero es probable que este lugar tranquilo estuviera en algún punto de la ladera del Monte de los Olivos, cruzando, claro, el Valle del Cedrón, enfrente del templo, y a unos 10 minutos de distancia aproximadamente yendo a pie, desde la ciudad, ¿no? El punto que suele señalarse para muchos turistas hoy en día como huerto de Getsemaní se basa en una tradición que no puede rastrearse más allá de los tiempos de Constantino, ¿sí? El Grande. 3 siglos, grande entre comillas, 3 siglos después de Mashiach, ¿sí? En el 300 y tanto. Entonces, según la opinión de muchos comentaristas, viajeros que han visitado toda esa región, el huerto de Getsemaní, donde oró Yeshua, habría estado algo más arriba en la ladera. Le dijo, sentaos aquí. O sea, Yeshua instó a 8 de sus alumnos a que permanecieran cerca de la entrada del huerto. Y dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zabda, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pedro, Santiago y Juan gozaban del privilegio de tener una asociación más íntima con Yeshua que la de los otros discípulos, según estudiamos. Habían estado con él cuando resucitó la hija de Jairo, en Lucas 8:51, también en el monte de la transfiguración, Mateo 17:1, y en esta hora suprema. Yeshua ansiaba tener la camaradería humana, la simpatía, la comprensión de sus amigos, pero muchos no sabían lo que estaba sucediendo. Dice, mi alma está muy triste. Es una expresión común hebrea que significa yo estoy, sí, digamos, muy triste, muy desanimado. Nos resulta imposible comprender la profunda tristeza y misterioso dolor que oprimían a Yeshua cuando entró en el huerto de Getsemaní. La extraña tristeza que menciona aquí el versículo que le sobrevino dejó perplejos a sus alumnos. Aquí estaba la lucha de lo divino con lo humano, la parte humana con lo divino, ¿sí? Hijo de Elohim y Ben Adán, sufriendo esta angustia cual jamás habían visto. En parte el sufrimiento era físico, pero esto era solo el reflejo visible del infinito sufrimiento de Mashiach como portador de los pecados del mundo. Dice hasta la muerte. Es imposible que como seres pecadores comprendamos la intensidad de la angustia que experimentó el Salvador al llevar el peso de los pecados del mundo. Velad conmigo. Esta es una súplica en procura de compañerismo humano en la lucha contra los poderes de las tinieblas. Velar en hebreo significa estar despierto, pero aquí significa estar despierto con un propósito definido. En este caso el propósito era el de compartir ese tiempo con Mashiach. Dice el verso 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí
esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas dice que se retiró a distancia como de un tiro de piedra, dice 22:41 de Lucas. Estaba donde Pedro, Santiago y Juan podían verlo y oírlo. ¿Sí? Los discípulos vieron y oyeron al ángel, Lucas 22:43. Y orando, dijo esta copa. La copa es una expresión bíblica comúnmente empleada para representar las experiencias de la vida, ya sean buenas o malas. Pero a pesar de todos los sufrimientos y de las terribles tentaciones de las cuales el adversario atormentaba a Yeshua, él se sometió sin dudas ni vacilación a la voluntad del Creador. Su perfecta sumisión a la presencia divina proporciona un perfecto ejemplo para que nosotros imitemos lo mismo. Dice el versículo 40, vino luego a sus alumnos y los halló durmiendo y dijo a Kefa, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Sin duda Yeshua se acercó a ellos en procura, decíamos, de compañerismo, de no estar solo, y los encontró durmiendo. Por un tiempo habían estado despiertos, habían unido sus oraciones a las de él, pero luego les sobrevino el letargo abrumador. Podrían haberse liberado de él si hubieran persistido en la oración. Pero le dijo a Pedro, Pedro era el que se había jactado que acompañaría a Yeshua a la cárcel o a la muerte. En ese momento no era capaz de permanecer despierto, mucho menos de realizar algo difícil. Dice el versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí le está hablando de vigilar, vigilar. ¿Por qué? Porque está hablando de la tentación, algo que ellos se dieron. En cuanto al verso 42, otra vez fue por segunda vez y oró, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La manera en que Mashiach se preparó para hacer frente a la tentación, él ayunó, oró en fervor, mucho fervor, se entregó plenamente a Elohim. ¿Sí? Y acerca de la oración eficaz, ya estuvimos estudiando Mateo 6, versículos 5 al 13, le dejo Lucas 11, versos 1 al 9, Lucas 18, versos 1 al 8. Las facultades superiores de la mente se refiere al espíritu aquí. De hecho, las experiencias de Shaul, relatadas en Romanos 7, versos 15 hasta el capítulo 8, 6, son un buen ejemplo de esto que estamos mencionando. Dice el versículo 41, está dispuesto a la verdad, significa listo, preparado. Algún tiempo antes, esa misma noche, los alumnos habían demostrado que su mente estaba dispuesta. Pero aparece el término la carne es débil. Las tendencias, los deseos naturales son estimulados por los sentidos. Y el término carne, basar, aquí en el hebreo, muchas veces representa la naturaleza inferior del hombre con sus diversos deseos y apetitos. Romanos 8:3. ¿Sí? O sea, Yeshua no disculpa la debilidad de la carne, sino destaca que esta debilidad es la razón por la cual es necesario velar y orar. La relativa facilidad con la cual los discípulos repetidamente se durmieron en esa hora de crisis es la debilidad a la cual Mashiach se refiere específicamente. Otra vez fue y oró y dijo, si no puede. La construcción gramatical aquí en el hebreo indica que esta condición no se cumplirá, es decir, la copa no podrá pasar de él. Y el verso 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Los ojos de ellos estaban cargados de sueño, como lo habían estado en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Por tercera vez, dice el verso 44, diciendo las mismas palabras, fue y oró. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya duerman, ¿sí? No queda claro por qué Yahshua les dijo a los discípulos, duerman y descansen. Y luego pareciera que inmediatamente después les dijo, levantaos, vamos, en el verso 46. Pero algunos sugieren que esta es una reprensión indirecta, ¿sí?, por haberse ellos dormido repetidas veces. Es como una observación irónica, que indicaba que el momento de velar y orar ya había pasado. Sin embargo, la ironía parecería estar fuera de lugar en una ocasión tal como esta, y otros sugieren la posibilidad de traducir esta frase desde el hebreo como una pregunta: ¿seguiréis durmiendo y descansando? Dice, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cierta vez Job fue entregado a Satanás, ¿se acuerdan? Pero con la estipulación de que debía conservársele la vida, Job 2:6. En esta ocasión, sin embargo, Yahshua fue entregado a hombres que estaban plenamente bajo el control de demonios, como lo habían estado los endemoniados, a quienes Yahshua había restablecido mental y físicamente. Dice el verso 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos. En vez de esconderse o procurar escapar de aquella gente que estaba a punto de prenderlo, de agarrarlo, de encerrarlo, Yahshua le salió al encuentro. Podría no haberse retirado a un lugar donde Judas sabía que solía ir, o podría haberse marchado antes de que llegaran sus enemigos, pero no se fue, ni siquiera cuando escuchó los pasos que se acercaban. Vamos a marcar hasta acá, versículo 46, y vamos a agradecerle en esta noche al Creador por la oportunidad que nos dio de reflexionar juntos en esta primera parte del capítulo 26 de Sefer Matai. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de reflexionar juntos en este capítulo 26 de Sefer Matai. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en el estudio, en la comprensión, y gracias por esta propuesta de estudio que nos das en la comunidad Kol Shaddai. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Que así sea.